población. Ayer yo me fui temprano. Tuve una cita médica porque me voy a hacer una cirugía. Papá, no se preocupe, va a ser en marzo. Así que tienen Sandra por 2 meses. Pero me perdí cuando lo dijiste. Yo estaba en tránsito, por supuesto, no, o en la oficina ya del médico. Pero bueno, habías hablado tú de esta Sí, noticia, pero cuéntanos de nuevo. Yo tengo por mi parte que este grupo de exmilitares cubanos emitió un comunicado en el que exhorta a las Fuerzas Armadas a no reprimir a la población civil, acusando a los mandos de Gaesa de defender intereses oligárquicos y no la soberanía nacional. El pronunciamiento difundido en medio de esta crisis social y energética en la isla incluso respalda una eventual intervención extranjera para proteger a los ciudadanos. Entonces, cuéntanos más, que yo sé que ya lo dijiste, pero para mi beneficio. claro, este mensaje que en otras ocasiones también ha compartido el general Rafael del Pino, que como siempre dije es el oficial de más alto rango que ha estado ligado a la dictadura de los Castros y desertó hace unos años, muchos lo conocen porque tuvo incluso varias entrevistas con María Elvira Salazar. Él, en nombre del Movimiento Cubano de Militares Objetores de Conciencia, que es algo que se ha creado desde el exilio, le ha vuelto a mandar un mensaje a las Fuerzas Armadas cubanas, sabiendo el poder que tienen en sus manos, porque yo siempre digo, el problema más grande de los militares en Cuba es que no reconocen el poder que tienen, claro esto, porque la dictadura cubana nunca se lo ha hecho entender para que así no se sientan tan fuertes. En cualquier lugar del mundo, las Fuerzas Armadas tienen un poder muy significativo y reconocen lo que esto significa. Además, que están obligados a jurar defender la soberanía del pueblo y su integridad. Y hoy, las Fuerzas Armadas en Cuba, hace 67 años, rinden pleitesía solamente a la cúpula castrista y lo hemos visto al enfrentarse a los cubanos, a reprimirlos, a incluso hacer cualquier tipo de daño físico sobre ellos. Se vio masivamente el 11 de julio, no solo con los boinas negras en Cuba, sino también con la policía represora, que debería también hacer ejercicio de la ley, pero bueno, estamos hablando de que las leyes en Cuba también han sido modificadas para seguir reprimiendo y coaccionando al pueblo por parte del régimen de La Habana. Y esta petición, que consta de 5 consideraciones que ayer les compartía, era eso mismo, recordarle a los militares cubanos de que ellos han jurado soberanía al pueblo de Cuba y no lealtad a la oligarquía de Gaesa, y también que recordarle que esta oligarquía se apropió de los derechos del pueblo cubano y que por ende ellos deben tomar acción, y también pedirles que en caso de otro estallido social, pues que se pongan de parte del pueblo y que levanten sus armas contra quienes los reprimen y los coaccionan y además lo adoctrinan constantemente. Me llama la atención esta palabra de oligarca, porque aquí en Estados Unidos la extrema izquierda, o sea, los socialistas, the Democratic Socialists, socialistas democráticos, se llaman autotildados socialistas democráticos, que no son demócratas, son más a la izquierda que los demócratas. La lucha de ellos es contra los oligarcas, pero no se dan cuenta que ellos van a ser los oligarcas de mañana, ¿no? Porque lo que estoy viendo es precisamente que están diciendo de Gaesa, que defiende los Así, intereses de la claro, lo, oligarquía. Fíjate cómo eso así, hace un círculo. ¿Mm? así mismo. No, no, no. Cuba es un círculo, como tú decías, vicioso, muy Ujú. peligroso además para el pueblo, porque es que toda su fuerza la usan contra el mismo pueblo. Ahí no hay ninguna invasión, ahí no hay nada más que la que ellos sí tienen, ¿no? Y esto tiene que parar. Y sencillamente, lamentablemente también, porque sé lo que requiere un estallido social, sé lo que va a suceder en una rebeldía nacional, pero es lo necesario si queremos ser libres. Lamentablemente esa es la única salida que vemos todos los cubanos que hoy conocemos dos partes del mundo, el sistema capitalista y cómo funciona una dictadura narcocriminal, como es Cuba, y hay que controlarlo. Sa- Algo que también te he A ver, traído para... Dime tú, no, dime no, tú. no, yo tengo otra noticia, pero sigue tú por tu rama, por favor. Exacto, mira, te quiero comentar que como hace unos meses, perdón, Mike Hammer había anunciado, y el gobierno de los Estados Unidos, que iban a dar una ayuda humanitaria a Cuba para los damnificados del huracán Melissa. Bueno, finalmente ayer estuvieron presenciando toda la recogida de las ayudas que se van a entregar, esto en colaboración con la Iglesia Católica, y quiero compartirte también las palabras de Mike Hammer ayer en esta recolecta. Nadie quiere ver que el cubano esté pasando hambre, nadie quiere ver que el cubano esté sufriendo, y lo lleva sufriendo ya bastante. Y en el año y pico que llevo ahí, las condiciones han deteriorado bastante. Entonces, esperemos que el régimen entienda bien que es su responsabilidad de permitir que nosotros podamos ayudar a los ciudadanos cubanos, al pueblo, al cubano de a pie. Ellos son los que ahora van a determinar si va a poder ser
Y si se niegan, pues entonces lo van a tener que explicar no solamente al cubano de a pie y a su pueblo, sino que al mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Como ha dicho Jeremy, esto no es una medida política, no. Nosotros queremos hacer llegar esa ayuda a los más necesitados. Ahí está. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Cuba, que normalmente en cualquier lugar usted pudiera hacer donaciones, yo siempre se los digo, en Cuba ellos le impiden constantemente, han hecho un comunicado diciendo que el gobierno de Estados Unidos está aprovechando con fines oportunistas y de manipulación política lo que parecería un gesto humanitario. Dime algo. No, imagínate. Eso. O sea, estamos hablando de ayuda humanitaria para un pueblo necesitado, pero ustedes Claro. no han sabido darle una solución, no ahora con el huracán Melissa, con ninguno antes, porque yo viví miles de huracanes en Cuba y vi personas en albergues por años porque no había una solución, porque no había un subsidio para ayudarlos a reconstruir su casa o a repararla tan siquiera. Esto nunca sucedió, siempre hubo un abandono por parte de esa cúpula castrista. Y hoy que el gobierno de los Estados Unidos se está encargando de mano a mano entregárselo al pueblo cubano, ellos se oponen. ¿Por qué? Porque tú lo mismo lo contaste con Barbarita Betancourt, si te acuerdas. Ellos quieren que ellos se apropien de las ayudas y luego ellos entregárselo al pueblo cuando saben que esta ayuda nunca llega. Sí, la conexión no es posible seguir así. Mario, ¿cómo hacemos? Eso es de parte de la línea telefónica o de la línea de internet. Oh, parece que se cayó la conexión con Sabrina Hernández, pero bueno, yo la que le tenía, que quería discutir esta noticia, pero ya se las paso a ustedes, es que el turismo en Varadero, hay ausencia de turistas, no hay. Y hay falta de opciones para gastar el dinero. Escuchen esto, hay gente con dinero que no tienen que gastarlo porque no hay, pero además que no hay turistas. El balneario de Varadero enfrenta desolación y escasez de turistas a pesar de la apertura de comercios. El icónico Boulevard de Varadero, diseñado para el ocio y la vida nocturna, permanece desierto desde la tarde hasta la noche, con pocos turistas y comercios cerrados o sin clientela, lo que refleja un sector turístico en crisis y la dificultad de encontrar opciones donde gastar el dinero. O sea, quienes tienen el dinero para gastarlo, no tienen dónde porque ahora como no hay turistas, cierran los negocios. O sea que todo de nuevo es como un desbarajuste. No sé si tenemos de nuevo a Sabrina, no está. Lo que sí les tengo esta otra noticia. Yo había escogido varias noticias para el día de hoy para comunicar con ella. Ahora sí la tenemos de regreso. Estaba hablando sobre esto porque en Varadero aparentemente han cerrado todos los negocios porque no hay clientela. Entonces el que sí tiene dinero llega y todo está cerrado. Pero la verdad que el turismo ha caído de una manera impactante, claro, entre las bacterias, entre todas estas enfermedades que se transmiten por el mosquito, entre la situación con Estados Unidos, está complicada la estabilidad, vamos a decir, de Cuba como para un turista. Claro. No, es que en Cuba la afectación es generalizada, o sea, realmente todo se está viendo afectado, el turismo también, porque hoy las redes sociales han permitido que cualquier persona que quiera hacer turismo en un país, pues primero indague un poco sobre qué condiciones va a estar ese país y esto hace que obviamente no quieran ir a Cuba. El turismo ha descendido por cientos muy considerables. Estábamos hablando de que cuando era el principal suministrador de dólares al país, bajó a un 20% solamente de lo que significaba en años anteriores y ya en las últimas, imagínate que en el 2024 2 millones de turistas habían llegado a Cuba. Esto parecería mucho, pero para lo que representaba en Cuba esto es absolutamente nada y ya este año descendió una vez más a un 20%. Es decir, que prácticamente nadie está haciendo turismo en Cuba, aunque la realidad que vive el turista sigue distando mucho de la realidad que vive el pueblo cubano, pero mucho. Porque aún así ellos siguen priorizando el sector hotelero para que sí tengan generadores eléctricos, para que sí tengan alimentos del que tu pueblo no vive, pero cuando tú sales del hotel a conocer un país, que es lo que normalmente se supone que uno vaya a hacer, pues te enfrentas a que no hay agua, a la realidad. What? Exactly. Ayer nosotras, yo
estaba viendo en Instagram y me empiezan a salir estas mansiones, estos apartamentos maravillosos frente al mar en el malecón de Cuba, y yo veo ese apartamento, pero una cosa de un lujo que yo, incluso mi casa, que considero que tengo mi casa bonita, está bonita, es una casa moderna, no es para nada. Esos muebles eran unos muebles, pero especializados de alguna tienda europea, porque eran una cosa maravillosa, un apartamento, un piso, como le dirían en España, con varios cuartos y todo ese lujo, con un ventanal mirando al mar. ¡Wow! Luego me llega, yo mirando en Instagram, me llega otra casa. Yo sé que tú sabes, Sabrina, que te lo compartí todo y lo vimos juntas. Una casa antigua, esta sí era una casa más clásica, de otro estilo, como la Cuba, de principios de siglo, no este siglo, sino del otro, y del 1900. Una cosa maravillosa con un piano, unos cuadros, una cosa, una elegancia, un estilo rococó, pero que eso sí era una casa con un patio, y yo decía, oh my God, yo no puedo creer que eso tan bello exista en Cuba. Entonces tú estás ahí, qué lindo, qué maravilloso. No me imagino qué leche vas a echarle al café, porque yo qué asco ahí, no sé. Pero bueno, no me imagino cómo vas a comer ahí, pero algo te alimentarás de algo, no sé. Pero sales a la calle y ves a la gente en medio de los basureros, los huecos en las calles, la gente, pobrecita, o sea, con lo mejor que pueden, porque nunca es tan sucio, el cubano es limpio, pero todo feo, todo claro, oscuro. todo feo, ¿no? Y tienes que vivir las mismas afectaciones. Claro. ¿Quién puede ostentar a una casa como esta, que sabemos que muchas son construidas por los mismos militares, como yo te comentaba, los mismos gobernantes? ¿Pero qué es eso? No. Ellos tienen acceso a un estilo de vida diferente. Por ejemplo, la misma Mariela Castro, que es la hija del señor Raúl, ella tenía un Airbnb, que era una mansión en Miramar, que rentaba a $7,000. O sea, estamos hablando de una cifra que ¿quién puede? Sencillamente miembros. No, pero sí hay gente por ahí en el mundo, artistas, Beyoncé se fue a Cuba. Beyoncé se fue a Cuba con su maridito, mi amor. Claro, no, y fue al Hotel Nacional, se quedó en el Hotel Nacional. Yo te digo, hay personas pero que ninguna persona de una clase media puede darse este lujo, y ningún cubano gana ese dinero para eso, como Mariela pudo obtener una mansión, que es un Airbnb, por lo que quiere decir que no es su residencia principal. Con el dinero del pueblo. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos para el último segmento del programa La Habana en Miami, con Sabrina Hernández y Sandra Peebles. Están escuchando América Radio 1260 AM 94.3 FM. Ya volvemos.